Este programa llega gracias a Clínica San Gabriel, reacreditados internacionalmente por la JCI. Queremos verte bien. Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Si en algo estamos de acuerdo todos los peruanos de bien, es que necesitamos adaptar nuestra normativa y nuestra armonía institucional a desafíos nuevos planteados por una criminalidad de nuevo tipo y una delincuencia que se expande en nuestro país. Bastan abrir las páginas y las carátulas de los diarios para ver, por ejemplo, que ayer han habido asesinatos por cobro de cupos, sin duda, en Trujillo, a una topógrafa, a 2 ingenieros, y en Lima, en Pachacamac, límite con Cieneguilla, a una pasajera. Frente a esto, en el Congreso se ha creído oportuno votar en segunda lectura esta semana una ley que redefine los términos de la relación entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Esta ley viene a culminar un proceso en donde ha habido hostilidad manifiesta entre estas dos instituciones, las dos de las cuales son igualmente importantes para la investigación. Esa hostilidad se ha expresado, por ejemplo, en una afirmación del ministro del Interior, señor Santibáñez, quien dijo que la Fiscalía se comporta como si fuera enemiga de la Policía Nacional. Y entre tanto, al interior de la policía hemos visto también decisiones que han modificado el funcionamiento y la eficacia de algunas unidades especializadas como la DIVIAC, que se habían destacado por su colaboración con la Fiscalía. Para entender qué es lo que está pasando y hacernos una idea con fundamento sobre lo que esta nueva ley significará, hemos invitado a 2 personas que han cumplido a lo largo de sus carreras profesionales roles en ambas instituciones. El señor Kruber Aliaga ha sido general de la policía, ahora está en situación de retiro, es abogado también y vicerrector de la Universidad Bausate y Mesa, y como miembro de la PIP ha hecho investigación policial desde los años 80 cuando él se graduó, de manera que conoce cómo funcionaba el sistema que ha sido modificado por esta ley votada el jueves pasado. Y junto a él hemos invitado a un fiscal en situación de retiro también, de larga experiencia en la Fiscalía, el doctor Martín Salas, que actualmente se desempeña como abogado, y queremos conocer de ambos, que representan, aunque están retirados a instituciones diferentes, por una parte la Fiscalía, por otra la Policía, qué es lo que se ha decidido y qué riesgos pueden plantearse a partir de esta nueva ley. Señor Aliaga, muy buenos días. Comience, por favor. Muy buenos días. Diciéndonos qué es lo que podía usted hacer y qué es lo que no podía hacer cuando, como oficial de la PIP, de la Policía de Investigaciones, que se fusionó en una única policía posteriormente, qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer. Mira, Fernando, antes cuando la policía tenía la dirección de la investigación, la policía resolvía los casos combatiendo a la delincuencia en todas sus manifestaciones. En términos sencillos, tú trabajabas en una provincia y tratabas de identificar y conocer a todos los delincuentes que había ahí, a las bandas, cómo operaban las bandas, cuál era el nivel de peligrosidad que ellos tenían. O sea, hacías todo un trabajo de inteligencia, quiénes eran sus colaboradores, cuáles eran su forma de actuación. Una vez que tenías todos los datos, ibas como si fueras un misil teledirigido y los capturabas en la madrugada, el día sábado, domingo, el día de la madre, en Navidad, en el momento que menos esperaba, a fin de evitar el costo social. Y tenías a los delincuentes con las manos, con las pruebas, para poder procesarlos rápidamente. En esa época, tú te dedicabas a desbaratar una banda, y cada banda era autor de miles de delitos. Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Cuando era capitán, me cambiaron a la segunda comisaría de San Andrés, de la Plaza Italia. Tenía todo lo que era el mercado central en esa época, que habían ambulantes cantidades, y había miles de denuncias. Yo llegaba, recién unificada la policía, esa era una comisaría. Yo era de la PIP, salí número 1 del curso de capitanes de la policía y me mandan ahí. El único PIP. Tuve que armar mi equipo de investigadores, de acuerdo, quitándole uniforme a los Fernando. ¿Y qué les hice hacer a los subalternos que eran de procedencia de la Guardia Civil y la Guardia Republicana? Enseñarles a hacer el trabajo de detective, policía secreta. Hicimos vigilancia durante un mes, seguimiento mañana, tarde y noche, filmamos a todos los delincuentes que se desplazaban por toda la avenida Bancay y el Mercado Central, identificamos 7 bandas.
Cada banda tenía 2 o 3 cuadras de campo de acción. Ellos eran los únicos autores de todos los delitos que se cometían ahí. ¿Por qué? Cuando iba algún delincuente a esa zona, esa misma banda los votaba. Entonces funcionaba bien el sistema antiguo. Excelente, ¿Por qué ha habido que modificarlo? Yo creo que obedeció. Nos ha presentado un marco que fluye. ¿Cómo coordinaba con la Fiscalía en ese época? Nosotros, inmediatamente cuando hacíamos la detención, nos comunicábamos al fiscal para que el fiscal se presente y vea la legalidad de nuestras actuaciones. Nosotros felices porque hacíamos nuestro trabajo, pacificamos. Esa era la labor de los verdaderos detectives, como tú dices, de los buenos policías. ¿Pero qué es lo que no podía hacer de manera tal que se haya dicho hay que restablecer a la policía? ¿Qué es lo que pasó? Se dio un Código Procesal Penal el 2004, ¿sí?, que no nació fruto del trabajo del aporte de policía, fiscales, jueces. Vino promovido por organizaciones internacionales como la IRI Center. La Policía Nacional de los años 20 también fue una institución no participó la policía. Desde siempre hablo de los años 20 le guía. La Guardia Nacional fue una contribución de países europeos. Así que no comience criticando las influencias extranjeras. Yo le digo que vino esa comisión y comenzó a promover en Latinoamérica este nuevo modelo diciendo que era la última panacea. Y este modelo se ha hecho con ajustes en diferentes países. En el caso nuestro, solamente lo formularon 3 jueces supremos presididos por César San Martín, 3 fiscales presididos por Gladys Echaíz y 3 abogados más que eran miembros de la Academia de la Magistratura. Lógicamente, ese código nació con un sesgo total, con mucha influencia del Ministerio Público. ¿Qué sesgo? Sesgo, ¿por qué? Porque si tú fueras detective como yo, tú lees allí, por ejemplo, de que yo como detective, frente a cualquier noticia criminal, tengo que comunicar inmediatamente al fiscal, que lo que no está mal. Pero si no comunicas por algún motivo, ya eres pasible de ser denunciado. Pero hay que criminaliza a la policía. Pero hay que comunicar, es muy fácil cuando comunicar. Cuando tú intervienes, no siempre estás en una zona urbana con celular. A veces estás en una zona alejada donde no hay señal de celular. O no tienes el celular, se te quedó sin batería. Entonces, no se consideran todas esas situaciones que en la realidad existen. Segundo, tú tenías que esperar que el fiscal, que no es un profesional de investigación, que no sabe investigación, te dirija. O sea, ¿cómo vas a dirigir algo que no sabe? Te diga qué es lo que tienes que investigar. Un momentito, porque si dice eso, lo que está planteando es cambiar la Constitución. Lo que está usted criticando es lo que la Constitución dice. Estamos diciendo, la Constitución no dice que el fiscal dirige, dice que conduce. Conduce la investigación desde su inicio. Fernando, cuando yo te digo que conduzca tu auto... Sí, dirijo el auto. Pero tú diriges el auto. Yo te digo que conduzcas un avión... No es lo mismo. No lo hago. O sea, si tú eres piloto de avión vas a conducir aviones, pero si eres piloto de carro no puedes conducir un avión. Bueno, entonces de la misma manera. Lo que nos ha dicho es que funcionaba todo bien, pero de pronto dice no. Hay momentos en que no podemos actuar porque había que informar al fiscal. Eso es lo que ha habido que modificar. Espera, es decir, alguien que no conoce de investigación criminal te tiene que decir lo que tiene que hacer. Entonces, a veces el fiscal... Ellos tenían el manual que habían copiado del manual de procedimiento de investigación de la policía, donde no está todo. Tú sabes que en los libros no está todo el conocimiento, está lo mínimo. Entonces, y te daban una receta de los procedimientos y omitían muchas diligencias. Cuando el policía hacía algunas diligencias adicionales que sabía, lo denunciaba por hacer más de lo que debía. De acuerdo. Señor Martín Sala, su opinión sobre la versión que nos ha dado el general Kluber Aliaga. Bien, vamos a corregir algunas posiciones desde mi punto de vista. En primer término, el Código Procesal Penal del año 2004 es una actualización del Código Procesal Penal de 1991 que no entró en vigencia en su totalidad, sino algunos artículos, y que fue dado durante el gobierno de Fujimori. ¿Ya? Ese es el primer modelo garantista que hubo en Latinoamérica. Este modelo fue tomado por Chile, sacó su Código Procesal Penal, lo sacó Colombia, y sobre la base de Chile y Colombia se trabajó el Código Procesal Penal del año 2004, que viene del Código Procesal Penal peruano de 1991, repito, que no entró en vigencia en su totalidad, solamente entró en vigencia algunos artículos. Es un código netamente garantista. ¿Qué quiere decir garantista? Bajo la defensa de los derechos fundamentales. Lo que acaba de mencionar, de que la policía en su momento, cuando el general era capitán, hacía trabajo de reglaje, identificaba a los delincuentes, etcétera, eso se llama trabajo preventivo de la policía y es por mandato constitucional de la Constitución del 93. La policía tiene que hacer trabajo preventivo y no lo está haciendo ahora. Ahora no hacen ese tipo de reglajes, no identifican a los delincuentes. Él mismo ha dicho, una vez que los teníamos identificados, notificábamos al fiscal para hacer, entiendo yo, los operativos correspondientes para capturarlos y detenerlos. Lo mismo ocurre ahora
con la vigencia del Código Procesal Penal que ahora se está cambiando con esta ley, que le quita facultades al Ministerio Público. Vale decir, hasta ahí no hay ninguna diferencia con lo que viene ocurriendo con el Código Procesal Penal. Si la policía haría ese trabajo preventivo de identificar a los delincuentes, ubicarlos, saber dónde capturarlos, y va a notificar al fiscal, el fiscal es el que va a garantizar y darle el margen de legalidad a esa intervención para que se respeten los derechos fundamentales. Es por eso que es importante la participación del Ministerio Público. Y si hay que solicitar alguna orden judicial para vulnerar derechos fundamentales por mandato judicial, allanamiento, es el fiscal el que intercepción, lo debe de hacer. Interceptación. Entonces, hasta ahí no hay ninguna diferencia. Cuando se habla de investigación, no es cierto que los fiscales no saben investigar, sí sabemos investigar. Yo tengo 20 años investigando, materializando investigaciones criminales y en casos complejos, porque gran parte de mi carrera fiscal ha sido dentro del subsistema anticorrupción. En la investigación, en su conjunto, tienes dos puntos importantes. Primero, a los especialistas técnicos en criminalística, que son la Policía Nacional del Perú. Desde acá un saludo a todos los ex-PIP, que eran los verdaderos investigadores. Yo me saco el sombrero por la Policía de Investigaciones del Perú, como el general. Exacto, he tenido el gusto de trabajar con ex policías de investigaciones del Perú y marcan la diferencia con las nuevas generaciones. Debería regresar, más bien el sector político debería preocuparse en regresar a la Policía de Investigaciones del Perú y darle esa función exclusiva. En este punto creo que está de acuerdo, señor Aliaga. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación para definir con la mayor claridad posible qué es lo que ha cambiado con esta ley y al servicio de qué está puesta esta ley. Ahora, usted ha citado ejemplos sobre investigación criminal de delincuencia en la calle, pero el problema es que tenemos casos de corrupción que afectan a los miembros del Ejecutivo en el Perú desde hace mucho tiempo. Entonces tiene que pensar también en qué va a pasar con una policía que está sometida al Ministerio del Interior y en consecuencia a la presidencia cuando tenga que investigar casos que no son los de los barrios altos y de la comisaría de San Andrés. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con nuestros dos invitados, el general retirado de la Policía Nacional, Kluber Aliaga, y el fiscal también retirado, señor Martín Salas. Son las 9:23, estamos conversando con el general retirado de la Policía Nacional, Kluber Aliaga, y con el fiscal retirado del Ministerio Público, Martín Salas, y queremos comprender con precisión la importancia de esta ley que se ha aprobado, si es enteramente positiva o si abre puertas a la complicidad y a la benignidad de la policía frente a casos de corrupción en las que puede estar implicadas personalidades del Poder Ejecutivo. Usted nos ha citado ejemplos sobre bandas de delincuencia tradicionales. Estoy haciendo gráficamente, sí. Puedo dar otros ejemplos más. Los ejemplos que nos importa es qué pasa cuando la policía investiga y mete la nariz en algo que huele a que va a remontar hasta Palacio de Gobierno, como hemos visto en los últimos tiempos. ¿Qué pasa en ese caso si la policía puede proceder sin informar al fiscal? No. No es que la policía va a trabajar sin informar al fiscal. La modificación que hace no le resta ninguna facultad al Ministerio Público. ¿De acuerdo con ese punto? ¿No le resta ninguna facultad, señor Salas? Lo deja... No, sí le quita... A ver, ¿qué cosa nos dice el señor Salas? Sí le quita facultades. ¿Sabes por qué? Porque la Constitución, principio de legalidad, principio de literalidad, dicen en el inciso 4 del 159, la dirección de la investigación, la conducción de la investigación corresponde al fiscal desde su inicio y la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos que emanen en el entorno de la investigación por el Ministerio Público. ¿Con ese artículo está de acuerdo usted? Con ese artículo yo lo interpreto que le dice a un abogado fiscal que conduzca la investigación, sí, lo tiene que hacer como abogado. Sí. No hay una conducción operativa. Lo que manda la Constitución es que el fiscal conduzca y la policía investigue. Sí. Lo que le está diciendo la Constitución, los dos son responsables de la investigación. Sí. Entonces, la policía no puede ir solo a intervenir al presidente. Le tiene que comunicar al fiscal y el fiscal puede ir con la policía. Pero según esta ley aprobada el jueves, esta ley, ¿puede ir sola? No. Señor Salas, esta ley, ¿puede ir sola? Si ellos conducen las diligencias preliminares... Las operativas. Si ellos conducen las diligencias preliminares, corre el riesgo de que se materialicen acciones de investigación, actos de investigación sin presencia fiscal. Claro que eso no se va a poder utilizar en juicio. ¿Por qué? Porque no tiene las garantías suficientes que son la presencia del defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público. Ese es un problema. Ese es un problema. Ahí es un tema teórico y ahí puede haber mucha discrepancia. Antes el Ministerio Público tenía esa condición, pero hoy en día la defensa la garantiza el abogado defensor, ¿no? De tal manera que la legalidad no la garantiza el fiscal, la legalidad la garantiza
que el funcionario público, sea policía fiscal, actúa con arreglo a ley. O sea, el acto de policía es legal en tanto y en cuanto se encuadre la ley. Si es que el fiscal o el policía actúan al margen de la ley, se constituyen ilegal. La presencia de fiscal no es que convierta todos los actos que haga la policía, así sean ilegales, en legal. O sea, eso es un absurdo. Lo que pasa es que acá se aceptó la participación de 2 funcionarios públicos en una diligencia porque la policía no había perdido credibilidad. Entonces no hay confianza en la policía. Dígale a un juez que valore un medio de prueba de actuación policial donde no haya fiscal. No puede. Dígale lo que acaba de decir el general, definitivamente esa prueba se cae en juicio. Claro, Por eso el fiscal es el defensor de la legalidad y da los visos del margen legal. No es el abogado de pero eso que garantiza la legalidad. Claro, no, la legalidad no, la legalidad lo da la ley, no el fiscal, ni el abogado, ni el policía, la ley, actuar conforme a ley. Eso es legal. Sí, pero ¿quién evalúa si se actúa como hombre? Se supone que todo funcionario público, alcalde municipal, etcétera, el gobernador tiene que actuar con arreglo a la ley. El principio de legalidad es para todos funcionarios públicos, no es exclusivo del fiscal. Sí, pero lo que el señor Salas dice, un juez ve ese es el cargos, problema. En si nuestra no cultura, está avalado por un fiscal, en no nuestra vale. cultura peruana existe ese mito que es absurdo, porque es la distinto. Policía No es el Nacional... mito, es nuestro orden constitucional. No es, la Constitución en ninguna parte dice que la policía no tiene autoridad y que los actos de la policía tienen que estar atestiguados por un Señor fiscal. Salas, No. dice la Constitución que Es que es distinto hablar de legalidad con defender la legalidad, que esa es la función constitucional que tiene el Ministerio Público. La defensa de la legalidad es una especie de credencial de que todos los desarrollos en los actos de investigación con presencia fiscal están dentro del marco constitucional y el marco normativo correspondiente sin salirse de ello. Hay malos funcionarios y hay malos funcionarios. Rompen la legalidad, pero la presencia fiscal como defensor de la legalidad le va a dar ese mérito. Señor Aliaga, el tema que se ha votado en la ley el jueves, ¿es un tema constitucional? Por supuesto, Fernando. Es algo constitucional. Es lógico que está dentro de la Constitución. No se ha Constitución. hecho una reforma constitucional. No necesita hacerse reforma, porque yo era director de la investigación preliminar, de la investigación policial, que es operativa, no es jurídica, con la Constitución vigente, con la Constitución del 93. O sea, lo único que hicieron el año 2004, sin modificar la Constitución, el Código Procesal Penal le quita la investigación de la policía y se la da al fiscal, sin cumplir el mandato constitucional. Eso es correcto, le quita la investigación de la policía y se la da al dice, fiscal. el fiscal conduce y la policía investiga. La legalidad constitucional es esa, que hay 2 responsables en la investigación, no 3 ni 4, son 2. Fiscal que la conduce jurídicamente y la policía que la ejecuta materialmente. Eso es lo que manda la Constitución. El Código Procesal Penal le quita la investigación a la policía y le dice al fiscal... ¿En qué sentido quita? Solo. ¿Cómo? Le dice no que vas a investigar solo, eso no dice le dice que la fiscal puede investigar por sí mismo, solo. ¿Es correcto eso, señor Salas? No es correcto. Primero, que no existe este binomio. Todo equipo tiene un líder y el líder por mandato constitucional es el Ministerio Público. Por eso es que la policía debe cumplir las órdenes que se manden lo que dice el inciso 4 del artículo 159. Repito, la investigación es una sola y tiene 2 márgenes de actuación. El margen desde el punto de vista técnico-criminalístico y el margen desde el punto de vista técnico-jurídico, bajo la conducción del fiscal. Ahora, tú no vas a poner a un fiscal haciendo operativos policiales, metiéndose a la casa donde está la secuestrada, ¿no? Interceptando y... No, ese es trabajo netamente criminalístico, ese es trabajo de la policía. Sangre, sí. Lo que pasa es que acá se está confundiendo la opinión pública. Quieren dividir a la investigación en 2. Uno, el tema netamente criminalístico, que de acuerdo a aquellos opinólogos que de manera equívoca están diciendo que se le ha quitado la investigación a la policía, ¿ya? Que es la parte operativa, la que hace el trabajo de campo. No se le ha quitado la investigación. No, nunca se le ha quitado. ¿Cuál es la modificación introducida por esta ley entonces? Al Ministerio Público se le está quitando las facultades, vulnerando su autonomía, porque la libre discrecionalidad como director de la investigación le permite determinar qué casos se le va a confiar a la Policía Nacional del Perú y qué casos se van a investigar en sede fiscal. Imagínate un caso complejo de corrupción de funcionarios. Me lo imagino demasiado bien, ¿ah? Donde tengas, sin ir muy lejos, el tema del cofre Palacio de Gobierno. Yo no me imagino a la Policía Autónoma en las diligencias preliminares entrando a Palacio de Gobierno a hacer verificaciones. Al día siguiente los cambian o les dan de baja a todos. El Ministerio Público sí lo puede hacer porque goza de la autonomía.
entra a ¿Está de Palacio. acuerdo con eso? ¿Hay una diferencia entre la autonomía de la Fiscalía No, y para la nada, sumisión porque de la policía a la jefa suprema, que es la presidenta de la República? El policía está subordinado a la Constitución y a la ley. En el cumplimiento de sus funciones tiene que actuar en el marco de la ley. O sea, ese es lo que dice el doctor, es falso, no es así. Porque yo como policía tengo que intervenir porque es mi obligación funcional y voy a hacerlo al margen de que el otro lado pueda pretender hacer alguna represalia. Usted es conocido por haberse enfrentado a su jerarquía en la época de Alberto Fujimori, pero muy pocos lo han hecho. Sí, pues es un tema de personas, pero no es obligatorio. O sea, no, la ley no te obliga a no intervenir, al contrario, lo tienes que hacer. Y lo que manda la Constitución es que la investigación tiene dos responsables, no uno, dos responsables. Y bien claro, una la conduce y la otra la ejecuta, la policía es la ejecutora. Muy bien, Sin vamos embargo, a hacer eso no se ha una venido pausa respetando. y retomamos este diálogo, queriendo saber si es que esta ley ha modificado el espíritu y la letra de la Constitución. Ya sé que el señor Aliaga dice que para nada, el señor Rosales considera que sí. Quiero escuchar argumentos sobre este punto, porque se viene sin duda una demanda por inconstitucionalidad ante la justicia constitucional. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación sobre la ley aprobada el jueves que define las relaciones en la investigación penal entre la policía y la fiscalía. A las 9:38 estamos conversando en la cabina de RPP con el general retirado de la Policía Nacional y abogado Club El Aliaga, y con Martín Salas, fiscal también en situación de retiro. Nos ha venido escuchando el abogado penalista Julio Rodríguez, quien quiere hacer algunas precisiones. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Lo escuchamos, por favor. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días a sus invitados. Sí, don Fernando, mire, es cierto, el Código Procesal Penal tiene cambios extremadamente importantes, pero uno de los pilares en que se centra este Código Procesal Penal es, en esencia, variar lo que antes se consideraba un modelo desigual y se pasó a un modelo de igualdad de armas, como se denomina, en donde también la defensa acaba teniendo un rol trascendental en el proceso penal y equipara las funciones frente al juez con lo que le corresponde al Ministerio Público. Esto es también lo que da al Código Procesal Penal, no solo estos matices más modernos de un sistema acusatorio, sino adicionalmente lo convierte en un sistema más garantista. Lo que hace la ley que el día de hoy ha sido aprobada por el Congreso es retroceder aproximadamente unos 80 años. Y este retroceso es gravísimo, porque el día de hoy, el general lo ha dicho, yo recuerdo todavía cuando era practicante haber interactuado con la PIP, y tenían una formación, tenían una estructura, tenían una mística. Eso el día de hoy no existe, lamentablemente. Formaciones de un año de policías no van a sustituir la formación de un fiscal entre universidad, especialización y maestría, que pueden ser 8 años, que son los que van a calificar el delito. La policía no puede hacer eso. Doctor Eso Rodríguez, es importantísimo que se tenga en cuenta en el código. Gracias por esa precisión. Pero este retroceso de 80 años que usted cree que se produce con esta ley, ¿qué consecuencias puede tener en la lucha contra la delincuencia, pero también contra la criminalidad organizada? Bueno, definitivamente tiene consecuencias gravísimas en la lucha contra la delincuencia. Estamos hablando de un Estado, lamentablemente, y esto es para la generalidad de los casos, que no invierte en justicia. Cree que es un gasto y no es una inversión. No le dota de recursos a la policía, no lo hace el Ministerio Público, tampoco al Poder Judicial. Tenemos un déficit en los 3 casos: infraestructura, capacitación, en todo en general. Y adicionalmente a ello, y eso es importantísimo, este modelo lo que va a hacer es, no tenemos PIPs como antes, no tenemos formados a la policía como se le formaba antes, irrumpe este cambio radical y lamentablemente ese desfase va a generar que las investigaciones comiencen a tener problemas, sin perjuicio que estas investigaciones se van a realizar sin que esté bajo el marco y el parámetro de la legalidad controlada por la Fiscalía. Ese es otro riesgo que evidentemente va a cuestionarse en su momento y se van a pedir nulidades de las investigaciones. El retroceso va a ser grande. De acuerdo. Doctor, ¿considera usted que esta ley ha violado el artículo 159 de la Constitución? Yo personalmente creo que sí.
Y en la práctica esta violación se va a hacer más grosera. Si bien es cierto, la ley lo ha tratado de maquillar, a la hora que se comience a hacer operativa la ley, esto va a generar muchísimas más complicaciones y vulneración de principios fundamentales. De acuerdo. Me hace recordar que el constitucionalista Domingo García Belaúnde sostuvo aquí en RPP que la ley está redactada de una manera sinuosa, nos dijo, pero cuya eficacia o negatividad se verá en la práctica. Usted nos ha adelantado su opinión sobre una contradicción con el artículo 159. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Rodríguez, que tenga un feliz fin de semana. Y culminamos nuestra conversación con nuestros invitados acá. Bueno. Tenemos pocos minutos, de manera que por favor concentren sus balas en los objetivos más importantes. Yo te diría, como abogado que soy sanmarquino y doctor en Derecho y policía, que empecé como subalterno, oficial y general, de que es mentira de que la policía no está capacitada para investigación. No tiene la capacitación que tenía antes la PIP, porque antes era especializada, pero dentro de todas las profesiones es la que más preparado tiene. Yo en mi formación de abogado, de doctor, etcétera, jamás he llevado curso de investigación criminal. Y la investigación criminal es totalmente diferente de lo que se piensa. Cualquiera no es un investigador científico normal. La investigación criminal es una investigación científica inversa, es más compleja. Y solamente los conocemos a profundidad, podemos hablar con propiedad. Lo que dijo el abogado anterior Rodríguez, es sesgado, no es así. Yo creo que no tenemos esa policía investigativa que teníamos antes, la deberíamos tener. Todo pero usted, sí. ¿Usted que es sesgado? Pero sí. No es sesgado, está leyendo con mayor rigor y objetividad. Lo que pasa es que tiene solamente la visión del abogado, no tiene la visión del profesional de investigación criminal. Tiene una única visión, todos tenemos dos ojos. No, yo tengo 5 profesiones y tengo 5. Bueno, ¿cuántos ojos? 5 visiones. Bueno, de acuerdo, doctor. Bueno, yo lo que te digo es que no es así, no tenemos esa alta preparación que había antes en la PIB, que era especializada, pero sí, en las escuelas de formación se siguen capacitando. Yo mismo soy profesor de técnicas de interrogatorio. Pero si no tenemos esa especialización, ¿por qué darle a la policía? No, te digo, estamos especializados, tenemos diplomados, tenemos maestrías en investigación criminal, estamos formando oficiales, no 20, 30. Pero si usted comenzó diciendo que no había un equipo suficiente de gente formada como sí lo hubo hasta el 87. Estamos hablando, antes éramos 15.000 PIB, todos formados en parejo. Hoy día tenemos, la mayor parte de la policía dedica a actividades preventivas y tendremos 4 o 7.000 efectivos que están preparados. Doctor Martín Salas, palabras finales, por favor. ¿Cuál es el último libro de criminalística que ha escrito un policía? Creo que el último autor es de la década de los 80. No existe otro. Yo tengo un libro de criminalística. Ya. ¿Te lo manda? Entonces, ¿te lo manda para que por favor. Y de investigación criminal también. Ahora, bueno, la posición de mi colega Julio Rodríguez es la misma que yo he venido defendiendo en los diversos medios cuando me he presentado, ¿no? Definitivamente es un retroceso. Se está vulnerando la Constitución, esta ley es inconstitucional, se vulnera el artículo 158 que dice que el Ministerio Público es autónomo, le quita esa libre discrecionalidad, libertad de decisión de generar su estrategia de investigación y decir, policía, como esto es netamente criminalístico, lo investigas tú. De acuerdo. Y como esto es netamente jurídico y que implica conocimientos más específicos que no tienen nada que ver con una escena del crimen, sino con revisión de documentos, de normatividad, etcétera, como el delito de corrupción funcionario, lo investigo yo como fiscal. Muchísimas gracias. Creo que por lo menos hemos llegado a una conclusión en común. Hay que reforzar la policía de investigaciones. No se trata de capturar a la gente en la calle, sino de penetrar a bandas que se han organizado con más rapidez que el Estado y que están produciendo lo que vemos en el Perú. Muchísimas gracias por su presencia. Doctor Aliaga, creo que debo llamarlo ya no general, sino doctor, después de lo que ha dicho usted, ¿no? Doctor Aliaga, muchas gracias. Señor Martín Salas, muchas gracias por estar acá. Que tengan buenos días. Nosotros vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, que el día de ayer ha presidido una sesión de más de 5 horas que enfrentó al ministro del Interior, un abogado, con un capitán de la Policía Nacional, junior izquierdo, llamado también Culebra. Tomamos contacto telefónico con el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, que el día de ayer presidió una sesión verdaderamente extraordinaria
de más de 5 horas, en la primera parte de la cual habló el capitán de la Policía Nacional, el señor Junior Izquierdo, conocido por el seudónimo de Culebra, y después habló el ministro del Interior por casi cerca de 2 horas sobre las relaciones entre ellos y las consecuencias de los audios que se han grabado con declaraciones sobre muchos temas que habría hecho, no está todavía confirmado, estamos a la espera de eso, el señor Santibáñez. Y lo digo con tanta más prudencia que él ha amenazado con querellar a los periodistas que asocien esos audios con su imagen. Señor Burgos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que desde La Libertad, que es su circunscripción electoral. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el Perú a través de las ondas de RPP. Muchas gracias. Díganos, señor Burgos, ¿en qué cree usted que la larga sesión de ayer ha contribuido para esclarecer qué es lo que está pasando en el Ministerio del Interior y en particular en las contradicciones que hay entre las versiones que dan dos ex amigos, como el señor Junior Izquierdo y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez? Bueno, definitivamente no podemos dar una opinión sesgada. Nosotros nos mantenemos con la imparcialidad que tiene que caracterizar a una comisión fiscalizadora. En este caso hemos tratado de llevar una sesión extraordinaria dentro de los parámetros. Ha habido pues muestras de algunos miembros del Congreso que han ido prácticamente a desvirtuar el testimonio del invitado, en este caso el coronel Izquierdo, y también, bueno, por parte también algunos congresistas han desvirtuado las versiones que nos ha dado el ministro del Interior. Pero eso, nosotros por eso vamos a esperar el peritaje del Ministerio Público, porque el peritaje presentado por el ministro del Interior es un peritaje de parte de él. Bueno, él, como él mismo lo ha dicho, él ha remunerado al que ha hecho al perito de parte, y es un peritaje que está basado, fundamentado en el video de YouTube del programa que ha sacado pues este video, ¿no? Entonces, un poco que eso a nosotros no nos ayuda. De acuerdo. Ahora, todo parece depender, para establecer la verdad de los hechos, de la autentificación que el Ministerio Público pueda hacer del original del audio que habría sido grabado en un chifa de San Borja, entre tanto célebre, y esta comida larga de más de 2 horas, por el capitán Izquierdo. ¿En qué fase se halla en el proceso de verificación de esos audios por parte de la Fiscalía? Sí, hemos solicitado el documento porque definitivamente ellos tienen que darnos esa respuesta. Hemos pedido también información a la dirección militar de la Casa de Gobierno, a la Casa Militar, para que nos den también pues el listado de los conductores del probablemente que hayan utilizado el vehículo presidencial pues para transportar al señor Vladimir Cerrón durante los meses de febrero en una probable fuga que haya tenido hacia la ciudad de Pisco. Además de ello, estamos avanzando, como usted conocerá, las investigaciones pues tienen que tener un grado de reserva, ¿no? Para poder... Sin duda. Y comprendemos que usted no puede adelantar opinión, pero sin embargo, ¿usted diría que los temas que se deducen de esta, digamos, discrepancia entre el capitán Izquierdo y el ministro Santibáñez tienen que ver sucesivamente con 3 temas diferentes? En primer lugar, todo esto comenzó como un caso de abuso de autoridad para conseguir que un policía ataque de alguna manera o obstaculice el trabajo de un periodista, el director de La Encerrona, Marcos Cifuentes. Ahí comenzó todo este conflicto. Pero después se pasó al tema de la DIVIAC, porque el audio habría sostenido, repito, esto es incondicional, no quiero querellas de parte del señor Santibáñez, habría sostenido que la presidenta lo nombró ministro para disolver la DIVIAC. Ese es el segundo tema relevante. Y el tercero es la posibilidad de que 8 oficiales cubanos se hallen en nuestro territorio protegiendo
a Cerrón de la misma manera que algunos grandazos en Palacio de Gobierno. Estaríamos ante un caso de encubrimiento ahí. ¿Diría usted que esos son los tres temas de fondo que tienen más importancia tras este tema? Bueno, se trata de temas de nivel nacional, ¿no? Que de preocupación, porque definitivamente no podemos estar haciendo, según supuestamente habían estado haciendo un seguimiento a un miembro de la opinión pública, a un periodista, y eso no se debe dar en un Estado democrático de derecho. Lo otro, respecto a la supuesta colocación o nombramiento como ministro del Interior a un personaje que habría prometido a la Presidenta de la República en disolver la DIVIAC. Y eso estamos hablando pues de un tráfico de influencias agravado, supuestamente. En todo caso, obstrucción también a la justicia. En el caso de, por ejemplo, si se llegara a comprobar que el automóvil de la Presidenta de la República habría conducido o habría desempeñado como el carro especial para proteger a un prófugo de la justicia, como sería el señor Vladimir Cerrón. Y no estoy faltando de respeto porque es un prófugo de la justicia. Así es. Aunque a los señores de Perú Libre no les guste la expresión. No, pero objetivamente eso es lo que es el señor Cerrón, eso es lo que es, objetivamente, es el prófugo de la justicia, es un sentenciado. Y lo más grave de todo ello es la injerencia, aparentemente, por los testimonios del capitán Izquierdo, del gobierno cubano en las acciones de gobierno acá. O sea, no podemos permitir que los cubanos, al igual que en nuestro país hermano de Venezuela, hagan y deshagan, y la embajada cubana a cargo del Gallo Zamora, pues tenga una injerencia militar acá protegiendo a un prófugo de la justicia como el señor Cerrón. De acuerdo. Eso es lo que sin duda me parece que es lo más grave. Sin ninguna duda. Ahora bien, entre tanto ha aparecido otro tema que ha llegado a su consideración como presidente de la Comisión de Fiscalización, que es una denuncia que se habría hecho contra Andrés Hurtado, presentador de la televisión conocido ahí como Chibolín, y una fiscal, la señora Elizabeth Peralta. ¿En qué fase se halla este tema ante la Comisión de Fiscalización que usted preside? Bueno, recién ayer el señor Héctor Ventura ha hecho pues la denuncia, y nosotros tenemos un listado, una agenda muy grande de denuncias, y vamos a priorizar las que sean más importantes y relevantes para el interés nacional. Ahora, esta denuncia parece que tiene relevancia, puesto que termina por concernir al hermano del presidente de la República, ¿no? Al señor Boluarte. Sí, es por ello que nosotros vamos a considerarlo vamos a evaluar dentro de la priorización de las denuncias que tenemos. Tenemos también denuncias contra el gobernador regional de Tumbes, contra el gobernador regional de Ancash y diferentes estamentos del Estado, asimismo, por ejemplo, con la Presidenta Ejecutiva de Salud. Todo eso lo vamos a evaluar de acuerdo a vamos a priorizar los temas más relevantes de interés nacional. ¿Cuántas veces por semana piensan sesionar para abordar todos estos casos? Por una parte hay el que concierne al ministro del Interior, por otra parte esta denuncia que podría repercutir en la situación fiscal del señor Nicanor Boluarte, pero nos ha mencionado denuncias contra gobernadores regionales también. Sí, mire, nosotros vamos a tener las reuniones, las sesiones ordinarias, que son los días miércoles a las 9 de la mañana, pero nosotros vamos a actuar en forma extraordinaria todas las semanas, como hemos tenido la primera sesión extraordinaria que ha sido el día viernes, justamente por el problema suscitado entre el ministro del Interior y el capitán de la policía. Vamos a tener mínimo una sesión extraordinaria para sesionar por el interés nacional, porque necesitamos realmente que el Perú conozca la verdad de todos los hechos que ocurrirían siempre bajo la mesa. Sin duda, necesitamos saber
cuál es la verdad de las afirmaciones contradictorias que se lanzan unos y otros. En todo caso, tomamos nota de que se compromete usted, al margen de la reunión programada los miércoles, por lo menos tener una segunda, de manera que habrán 2 sesiones por semana para avanzar en temas que son cruciales para desentrañar. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Tenemos que darle una respuesta al Perú. El Perú tiene que confiar en su democracia. Así para es. que no tenga una opción a una acción antidemocrática. Y para eso necesitamos confiar en las instituciones y en las personas que las dirigen. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Que tenga usted una fecunda estadía en Trujillo y La Libertad. Congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Clínica San Gabriel.